Hola familia, bienvenidos a Love Revolution. Es un gusto tenerte acá y a continuación vamos a tener una palabra que va a edificar y a desafiar tu vida. Amén, Dios está en este lugar. ¿Cómo están? Me alegra saludarlos y enviarles un saludo espectacular de parte de nuestros pastores que se encuentran en la ciudad de Pereira ministrando en un aniversario de una iglesia súper amiga de nosotros. Así que reciban el cordial saludo de nuestros pastores. Ya el domingo estará nuestro pastor Luis Celis en las 3 experiencias. ¿Cuánto le gusta escuchar al pastor Luis Celis? Amén. ¿Cuánto le gusta escuchar a los demás predicadores de Love? Bueno, gracias por ese ánimo. Bueno, no siendo más, ¿qué tal si nos vamos a compartir la palabra y del mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana? Amén. Bueno, los que tienen en Biblia o en la parte digital, me acompañan en un versículo que ahorita vamos a hablar de él, que es poco común y poco mencionado por predicadores y líderes y en las iglesias. Así que en Génesis 38, Génesis capítulo 38, vamos a leer el versículo 27 al 30. ¿Están conmigo? Amén. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, se descubrió que esperaba gemelos. Durante el parto, uno de los niños sacó la mano. Entonces la partera le ató un hilo rojo en la muñeca y anunció: este salió primero. Pero luego el niño metió la mano de vuelta y salió primero su hermano. Entonces la partera exclamó: vaya, ¿cómo hiciste para abrirte brecha y salir primero? Y lo llamaron, ¿cómo lo llamaron? Fares. Luego nació el niño que llevaba el hilo rojo en la muñeca y lo llamaron Sera. Me gustaría ahí compartir una pequeña oración y acompáñenme cerrando los ojitos para que sea mismo Dios tomando el control de este lugar. Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor. Gracias porque sabemos que no es un domingo más, Dios, es un espacio, es un tiempo que preparaste para nosotros. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo tome el control de absolutamente todo, papá. Usa la palabra que tienes en la Biblia y lo que estableciste en esta mañana para bendecir las vidas, Señor. Dios, habla a través de las familias, de quizás esas personas que se sienten solas. Háblales a su corazón, papá lindo. Yo te doy gracias, Señor. Yo te pido que uses mi voz, Señor, como puente de tu presencia. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo está en este lugar. Amén y amén. Casi me pongo a llorar ahí en la oración. No sé por qué. Yo creo que es Diego. No, pero sigue, está bien. Gracias. Un aplauso para Dieguito. ¿A cuántos les gusta la época de diciembre? ¿Cuántos aman Navidad? Bueno, a mí también me encanta, me apasiona. Y siempre que hay Navidad, el 24 de diciembre o el 31 de diciembre, o en otros que también celebran el 7, el 8, el 9, el 10, no sé, aprovechan todos los días para celebrar, está súper bien. Pero ¿cuántos de ahí tienen una tía que toma fotos? Creo que todos, ¿cierto? Y si usted es la tía, Dios la bendiga hoy. Pero siempre está la tía que, venga, acomódense para una foto, vamos a tomar una foto. Están comiendo el tamal, uno tiene acá por acá el cerdo acá y la foto. Y siempre hay una persona que dice, tomémonos fotos. Ahora con el tema de los celulares. Pero hace algunos 20 años atrás, pues no teníamos acceso a esta tecnología y nos tocaba con foticos de rollo, se llama así. Y esa foto como quedó, ¿cierto? Y hace poquito yo estuve visitando a mi mamá y eso que le pedí, creo que la anterior charla que tuve la oportunidad de compartir mostré unas fotos mías y vi muchas fotos que habían de Navidad, ¿no? Entonces, fotos familiares. Primero salía la familia de mi papá, mi mamá, mis hermanos, y salía mi hermano así y yo así, todo bonito. Otra foto con mi papá teniéndole el brazo a mi hermano para que entrara a la foto. Y siempre nos encontramos esas fotos como torcidas, ¿verdad? No sé cuántos han tenido fotos torcidas en su álbum. Fotos que quizás en este momento desearíamos no tenerlas, pero pues no había otra opción y había que guardar esas fotos. Y es algo súper interesante porque ahora, con los medios tecnológicos, una foto mal tomada se puede arreglar, ¿sí o no? Ahora el iPhone pues pone muchas bellezas, entonces Instagram sale sin filtros, dicen sin filtros, pero salen perfectos y hermosos y bellos, delgados así como yo, y arreglan las fotos. Pero hace épocas atrás esas fotos pues no tenían arreglo.
y tenían que quedarse así. Y de hecho las guardábamos en los álbumes, abríamos los álbumes y yo creo que abrimos los álbumes, recordamos, nos reímos, pero ahí están. Y así como en la foto, hay en la vida cosas que quedaron torcidas, que quedaron mal tomadas, que quizás a estas alturas de la vida podemos decir, no, eso ya no tiene arreglo. Y caminamos por la vida sabiendo que algo ya no tiene arreglo, como quizás esas fotos que toman el iPhone o los Samsung. Quizás algo fue torcido, como una mala decisión, un abandono, una traición, una mentira, una temporada que no viste venir, o una promesa que alguien te hizo y que no te cumplió. De hecho, el versículo que vamos a compartir en esta mañana, o la historia que vamos a compartir en esta mañana, es de esas historias que parecen que no deberían estar en la iglesia, o en la Biblia, perdón, no debieran estar en la Biblia. Pero más adelante vamos a entender por qué Dios permite que esa historia esté en la Biblia. Yo no sé si ya habían escuchado la historia de Judá y Tamar. Y si lo han escuchado, pues lo vamos a leer esta mañana y lo vamos a aprender. Amén. Génesis 38 en la NTV. Vamos a leer juntos. Voy a leer con pausa, pero para que podamos entender. Judá y Tamar. En esos días Judá dejó su casa y se fue a Adulán, donde se quedó con un hombre llamado Hira. Allí vio una mujer cananea, la hija de Súa, y se casó con ella. Cuando se acostaron, paréntesis, ¿aquí hay menores de edad? Mateo. No, es una historia para mayores de edad. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo y le puso por nombre ¿Cómo se llamaba? Eso es un verbo to be, ¿no? Perdón, profesor de inglés. Después volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. ¿Cómo se llamaba? Además, dio a luz a un tercer hijo y lo llamó Sela. Cuando nació Sela, ellos vivían en Kesib. Con el transcurso del tiempo, Judá arregló que su hijo mayor, se casara con una joven llamada como Tamar. Pero era un hombre como perverso ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Diga. Entonces Judá dijo a Onán, hermano de cásate con Tamar, como nuestra ley exige al hermano de un hombre que haya muerto. Tú debes darle un heredero a tu hermano. Pero Onán no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Por eso cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo, y esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano. Así que el Señor consideró una maldad que Onán negara un hijo a su hermano muerto. Y el Señor también, ¿qué? Le quitó la vida a Onán. Diga conmigo, va bien la historia, ¿no? Entonces Judá le dijo a Tamar, su nuera: vuelve a la casa de tus padres, permanece viuda hasta que mi hijo Sela, que era el menor, tenga edad suficiente para casarse contigo. Pero en realidad Judá no pensaba hacerlo porque temía que Sela también muriera igual que sus dos hermanos. Entonces Tamar regresó a vivir a la casa de sus padres. Unos años después murió la esposa de Judá. ¿Judá quién era? El suegro, ¿no? El papá de los chicos que habían muerto. Cumpliendo el periodo de luto, Judá y su amigo Hira, el adulamita, subieron a Timna para supervisar la esquila de sus ovejas. Alguien le dijo a Tamar: mira, tu suegro sube a Timna para esquilar sus ovejas. Póngame mucha atención en lo siguiente. Tamar ya sabía que Sela había crecido, pero aún no se había arreglado nada para que ella se casara con él. Así que se quitó la ropa de viuda y se cubrió con un velo para disfrazarse. Luego se sentó junto al camino a la entrada de la aldea de Enaim, la cual está rumbo a Timna. Judá la vio y creyó que era una prostituta, porque ella tenía un rostro cubierto. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta como indecente. Diga, esto parece una novela turca, ¿no?
Mire lo que le dice Judá. Déjame tener sexo contigo, le dijo, sin darse cuenta de que era su propia nuera. ¿Cuánto me pagarás por tener sexo contigo?, preguntó Tamar. Te enviaré un cabrito de mi rebaño, prometió Judá. ¿Pero qué me darás como garantía de que enviaras al cabrito?, preguntó ella. ¿Qué clase de garantía quieres?, respondió él. Ella contestó, déjame tu qué. Diga conmigo, sello. No, más fuerte, sello de identidad junto a su cordón. Diga conmigo, cordón. Y bastón que llevas. Entonces diga conmigo, sello, cordón y bastón. Sello, cordón y bastón. Entonces Judá se los entregó. Después tuvo relaciones sexuales con ella y Tamar quedó embarazada. Luego ella regresó a su casa, se quitó el velo, se puso la ropa de viuda como de costumbre, y más tarde Judá le pidió a su amigo Hira, el adulamita, que le llevara el cabrito a la mujer y recogiera las cosas que le había dejado como garantía. Pero Hira no pudo encontrarla. Entonces preguntó a los hombres de ese lugar, ¿dónde puedo encontrar a la prostituta del templo local que se sentaba junto al camino? A la entrada de Naín. Ellos me imagino que respondieron, nunca hemos tenido una prostituta en el templo aquí. Entonces Hira regresó a donde estaba Judá y le dijo, no pude encontrarla por ninguna parte y los hombres de la aldea afirman que nunca ha habido una prostituta del templo pagano en ese lugar. Ya casi terminamos la historia. Entonces deja que se quede con las cosas que le di, dijo Judá. Envía el cabrito tal como acordamos, pero tú no pudiste encontrarla. Si regresamos a buscarla, seremos el hazmerreír del pueblo. Unos 3 meses después, le dijeron a Judá, tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta y ahora, como consecuencia, está embarazada. Sáquenla y quémenla, ordenó Judá. Diga conmigo, ¿cómo va la historia? Interesante, ¿no? Pero cuando la sacaban para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro: el dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. Fíjese bien, ¿de quién son este sello, este cordón y este bastón? Judá los reconoció enseguida y dijo, ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela. Y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera luz, se descubrió que esperaba gemelos. Eso ya lo leímos al inicio, ¿no? Dio 2 gemelos, uno sacó la mano primero, la escondió, después el otro levantó la mano y lo llamaron Farés, y luego nació el niño que llevaba el hilo rojo en la muñeca llamado Sera. ¿Qué tal esta historia? Judá, ¿sí saben quién era Judá? En el capítulo Génesis, yo estoy estudiando Génesis, y iba en José, y empiezan a contar la historia de José, que era el joven soñador, que tenía muchos hermanos. De hecho tenía, ¿cuántos? 11 hermanos, y uno de esos hermanos era Judá, ¿sí? Judá era ese chico típico que, papá, yo soñé que yo era el rey de todos ustedes, y ustedes se arrodillaban a mí, y obviamente pues a ningún hermano le gusta que lo llamen esclavo, ¿no? Y cuenta la historia que los hermanos se pusieron de acuerdo para hacerle daño a José. De hecho, lo vendieron, ¿sí? Llegó a Egipto y se volvió quien se volvió. Sin saberlo, le hicieron el mejor favor del mundo a José. Pero en medio de esa historia se crea un paréntesis. Antes de seguir contando la historia, entra la historia de Judá y Tamar. Y dice la Biblia que Judá se apartó de su familia. Me imagino que se sintió mal. No, yo no voy a ser parte de estos manes que vendieron a José. Dice que se fue a una tierra que no tenía las mismas costumbres que ellos tenían como pueblo judío. Un hombre que dejó su familia, vimos en la historia, un hombre que perdió a su esposa, que perdió a sus hijos y que quizás tomó demasiadas malas decisiones y que se hundió en su dolor. Pero también vemos en la historia a Tamar, una mujer que fue viuda 2 veces. Fue engañada, fue olvidada, fue traicionada.
y a quien no le cumplieron la promesa más importante de su vida. Porque en su época, para las mujeres tener hijo era la gran y la mayor bendición. Como decía la ley, tenían que su hermano darle un heredero, pero su hermano dijo que no. Y por eso también Dios lo gatilló y le quitó la vida. Y entonces Judá se dio cuenta y dijo: no, esta mujer me va a matar a todos mis hijos. Mejor lo escondo, y la engañó y no le cumplió la promesa. Y quizás nuestras historias no son así de trágicas como la de Judá y Tamar, pero quizás en medio de mi historia hay una foto que no podemos sacar de nuestra vida. Un abandono, quizás una mala decisión que tomé hace años atrás, o quizás ni siquiera mis decisiones. Quizás las decisiones de otras personas hicieran o me hicieran sentir como me siento. Quizás esa justicia que clamas todos los días, ese día no se acordó de ti y dices: conmigo realmente fueron injustos. Pero hay algo súper interesante que encontré con Santa Teresa de Ávila, y dejó una frase escrita increíble que refuerza el título de esta charla, y es: Dios escribe recto en renglones torcidos. Dios escribe recto en renglones torcidos. Por eso en esta mañana el mensaje que quiero compartir con ustedes es: los renglones torcidos de Dios. Y antes de que me llames hereje o me critiques, quiero que esperes hasta el final, y te vas a dar cuenta de que así esté más torcido, lo más torcido del mundo, o quizás esas páginas de tu vida no tengan los renglones con las márgenes exactas y estén torcidas y salidas de línea, Dios puede escribir algo recto en tu vida. No los escuché y de pronto no escucharon muy bien. Así tu familia, aunque la lleves a terapia, así luches todos los días y digas: ya no puedo más. Así tengas problemas matrimoniales, luches con tu esposo, tu esposa, y en este momento piensas tirar la toalla y darte por vencido o vencida, aún así Dios puede enderezar tu vida y la de tu familia. Dios es quien tiene el control de todos nosotros. Ambos rotos estaban, Judá y Tamar, ambos torcidos, ambos sin esperanza, pero justo ahí aparece Dios. Y para eso quiero que revisemos estas tres cosas que a través de decisiones o injusticias pudimos haber perdido como familia, como seres. Y la primera que entregó Judá, ¿cuál fue? El sello. El sello significa cuando perdemos identidad. Dice Génesis 38:18, él respondió: ¿qué prenda te daré? Ella dijo: tu sello. Y en la antigüedad el sello era más que un adorno, era un estilo de un anillo, era la identidad, era pertenencia, era autoridad, era quién eres, a qué perteneces. Eso representaba el sello en la antigüedad, y él se lo entregó a ella. Para Judá perder el sello fue como perder su identidad. De hecho, recuerden que Judá se había apartado de su familia, estuvo en momentos de confusión, de dolor, de malas decisiones. De hecho, su fe se había desviado un poco y su vida se desordenó. Cuando Judá decide alejarse de su familia, las cosas cambian. Él se alejó de lo que lo tenía cerca a Dios, decide irse a otra población. Y yo no sé cuántos que están acá quizás se han alejado de su familia. Quizás dicen: no, es que en mi familia me robaron. No, es que en mi familia eso no hablan nada bueno de mí.
O quizás hay muchos que dicen, no, mi mamá me compara con mis hermanos y siempre me critican. Y muchos de los que estamos acá nos hemos alejado de nuestra familia. Y sí, hoy es un mensaje para la familia. Y sí, hoy es un mensaje que va a restaurar tu vida. Pero Judá se había apartado de su familia. Ya había perdido su identidad. Ahora, no podemos ser injustos con Tamar. También sufrió una pérdida de identidad. Ella no entregó su identidad. A ella se la robaron, se la negaron. Tamar fue viuda 2 veces. Ella no eligió ser viuda. Fue prometida y luego abandonada. Fue engañada por la familia que la debía proteger. Fue enviada de regreso a la casa de su padre como si su vida no tuviera valor. ¿Saben? Ella estaba esperando con locura, y no con morbo, con locura, poder quedar embarazada, porque era su promesa. Pero alguien más que debía cumplirle esa promesa se lo quitó. Alguien más le había quitado el poder de ser mamá. Quizás muchos de los que estamos acá vivimos una vida quizás batallando con la injusticia que cometieron con nosotros. Otros quizás vivimos de acuerdo a nuestras malas decisiones. Pero hay algo súper lindo. Y es que cuando Judá entrega el sello a Tamar, ocurre algo. Porque Tamar recupera lo que le quitaron. Porque el hecho de que Tamar recibiera como garantía el sello, el cordón, el bastón, y estuvieran juntos, aunque suene un poco crudo, ella recuperó su identidad. Ella recuperó esa promesa que le habían dado, y era de ser mamá. Y a mí me parece súper fuerte, porque en la Biblia quizás no vas a encontrar una historia así, de muerte, de traición, de abandono. Pero Tamar recuperó eso: justicia, identidad y dignidad. También hay temporadas donde la vida o personas o circunstancias nos hace sentir que no tenemos ni nombre ni valor. Amamos tanto a una persona que vivimos a través de sus ojos, que perdemos nuestro nombre, nuestra identidad, nuestra manera de vivir, nuestras decisiones. Y yo no quiero culpar a nadie, para nada. Simplemente me estoy poniendo de acuerdo contigo para más adelante comunicarte lo que Dios va a hacer con tu vida, lo que Dios está haciendo con tu familia. Quizás digas: Carlos, a mí nunca me ha pasado eso. Yo estoy bien, tengo mi familia 1A, y felicitaciones, Dios te bendiga y te animo. Pero en la vida nos vamos a encontrar en momentos así, en momentos donde nuestra identidad se pierde. Y a mí me gusta ir un poquito al colegio y recordar cosas. Y en biología, el ADN, ¿saben qué es el ADN? Ácido desoxirribonucleico. Es el manual del origen que no escoges. ¿Tú sabías que no podías escoger tu ADN? ¿Sabías que no lo puedes borrar? ¿Sabías que no lo puedes alterar? El ADN no desaparece aunque cambies de estilo de vida. Tu comportamiento puede oscurecer quién eres, pero no puede cambiar de dónde vienes. Así tú digas: no, ese no es mi papá. El ADN lo demuestra. Así se cambia el apellido. El ADN no se va a poder cambiar jamás.
Y yo quiero recordarte una verdad bíblica para tu vida en esta mañana. Y es que la gracia te cubre. Y según Philip Yancey, la gracia significa que no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más, ni nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. En Efesios 1:13 dice así, y quiero que lo recuerdes para tu vida: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el poder del Espíritu Santo de la promesa. Si alguna vez alguien te robó tu identidad, quiso descontinuar tu parentesco o tus generaciones, y sientes que andas solo por la vida vagando, sin familia, sin saber quién eres, yo quiero recordarte lo que Dios hizo por ti, y es que te selló con el Espíritu Santo. Yo quiero recordarte que tu identidad no la define tu pecado, no la define tu pasado. Tu identidad no la define quien te abandonó, quien te hirió, quien te mintió, quien no cumplió su palabra. Amigo, amiga, Dios no arranca su sello de tu vida. Él no te lo va a quitar. De hecho, Filipenses 1:6 dice que Él está perfeccionándonos a medida del tiempo, hasta que Él regrese. ¿Qué quiere decir? Que la gracia va a estar aquí hasta Jesús vuelva, hasta que Jesús vuelva por nosotros. Él no te va a quitar la identidad de hijo de Dios. Y aunque esta historia no se vea tan bien, yo quiero decirte que hasta en la peor historia Dios mete la mano. No, es que yo maté a mi mamá, maté a mi papá, apuñalé a 7 hermanos. Dios te ama igual. La gracia de Dios no tiene nada que ver con lo que tú haces o dejes de hacer. Su amor es inagotable, es inigualable. Dice la Biblia, dice su palabra, que cubre multitud de pecados. Hoy Dios quiere volver y regresarte tu identidad. Dios no arranca su sello cada vez que fallas, ni tampoco deja de reconocer su sello en ti. Cuando otros traten o te hagan ver como si no valieras nada, recuerda que el precio lo pagó Él, no ellos. Lo segundo que entregó Judá fue ¿qué? El cordón. Y aquí se va a ir más profundo a las familias. Y es que el cordón representaba esos lazos, esas relaciones, esa pertenencia, esos vínculos. Judá se desconectó de todo, se alejó de su casa, metió amistades dañinas, tomó decisiones impulsivas, vio la muerte de sus hijos, pero también Tamar perdió su conexión familiar. La promesa del levirato no se cumplió, que es la promesa de dar a su hermano para que se case con su nuera. A ella la dejaron sola, aislada, vulnerable. Ambos quedaron desconectados de su propósito. Judá no tenía ni esposa y solo tenía un hijo y lo estaba escondiendo. Tamar fue y volvió a la casa de sus padres para vivir en duelo toda su vida. Y es cuando perdemos esas conexiones familiares. Yo no sé si tengas algún problema con un familiar, pero hoy Dios te está invitando a reconectar con tu familia. No, es que definitivamente usted, Carlos, usted no sabe cómo son. Yo también sé, yo también tengo familia. Los amo con todo mi amor. Sé que tampoco soy tan fácil de amar. No puedo ser injusto con ellos. ¿Tú no eres tan fácil de amar?
Recuerdo rápidamente la historia del rey David. Dice que el profeta Samuel va a ir a ungir al futuro rey de Israel, y que todos lo citaron en la casa, y adivinen quién no estaba citado: David, el hijo que no era de la misma mamá que sus hermanos. Pero dice algo súper claro en la Biblia. Dice que el profeta Samuel le dijo a su papá: hasta que David no llegue a la casa, no nos sentaremos en la mesa. Hasta que él no regrese acá, ninguno va a comer. Y hoy, amigos, si eres hijo, o si eres papá, hermano, tía, tío, Dios te está haciendo una invitación. David sabía que lo habían despreciado, sabía que lo habían sacado, pero él decidió saltar la ofensa, regresar a su casa y sentarse con sus hermanos. Quizás el hecho de que no hayas podido perdonar está reteniendo la bendición de tu familia. Todos cantamos acá y levantamos las manos y oramos por la promesa: mi casa y yo serviremos al Señor. Pero cuando tu papá te llama, cuando un hermano te busca, pero mi casa y yo serviremos al Señor, y todos decimos amén. Pero tenemos que saltar la ofensa. Eso que entregó Judá, ese cordón, esas conexiones, se rompieron cuando David llegó a la mesa y se sentó y pudieron comer. De hecho, el Salmo 23 lo recrea todo, ¿no? Y dice: unges mi cabeza, mi copa está rebosando. Pero eso no pasó hasta que él regresó a su casa. Y hay algo que tenemos nosotros como iglesia, como parte de la casa, y está en el Salmo 68, versículos 5 y 6. En la Reina Valera dice: padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Quiero que te guardes esto en tu corazón. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a la prosperidad. Amigo, amiga, quiero que mires alrededor y veas a tus hermanos en fe. Esta es tu casa, esta es tu familia. Si vienes solo, aquí están tus hermanos. No por nada habemos los que estamos acá, porque Dios nos ha entregado una familia de fe. Si te sientes solo, aburrido, triste, si quieres tirar la toalla, cuenta con alguien de los que está acá. No, quisiera escuchar más amenes a eso. Si te sientes solo o triste, cuenta con una de las personas que está acá. Nosotros somos la familia que Dios les entregó. No busquen en lugares donde nunca lo van a poder encontrar. Decía el mismo salmista: yo me alegré con los que me dijeron, a la casa del Señor iremos. No porque íbamos a hacer una reunión masiva, sino porque íbamos a encontrarnos con nuestra familia de fe. Esto es lo que somos. Esto es lo que es Love Revolution. No por eso nos llamamos Revolución de Amor. Cada vez que termina una experiencia hay que sacar la gente porque se quedan hablando. Me ponen a mí a decir: sáquenlos, sáquenlos. Amén. Me toca apagar las luces. Venga, váyanse, muchachos. Bajan, almuercen en su casita.
Pero es lo que somos una familia. Dios te puso en este lugar para que encontraras una familia. Dios te sentó en esa silla para que fueras amado por tu familia. Y quiero decirte, si vienes por primera vez, bienvenido a casa. Si es para Dios, yo quiero que se lo dé mucho, mucho, mucho más fuerte. Y lo tercero que Judá entregó fue el bastón. Y el bastón simboliza el rumbo, la autoridad, el liderazgo, el destino, el propósito, la dirección. De hecho, a Tamar también se le perdió el rumbo. Perdió la esperanza en el futuro que tenía. Su futuro quedó suspendido, sin respuesta, sin rumbo claro. Y hoy quiero ser un poco atrevido. Pero si quizás una decisión, un abuso de alguien, un abandono, o tus propias decisiones han hecho que pierdas tu identidad, tu familia y la esperanza en el futuro, Dios hoy va a restaurar tu vida. Y saben, quisiera decir que me lo estoy inventando, pero está en la palabra de Dios. Y yo creo en lo que dice la palabra de Dios. Y porque creo en la palabra de Dios, Dios lo cumplirá. Mira la belleza de Dios. El mismo bastón que Judá perdió por un momento se convirtió en la señal de restauración cuando Tamar dijo: del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy embarazada. Las mismas cosas que habían perdido se convirtieron en las evidencias de la gracia de Dios. Charles Spurgeon dijo: nadie está tan torcido que la mano de Dios no pueda enderezarlo. Isaías 42:16 declara: a los ciegos guiaré por caminos que no conocían, tornaré delante de ellos lo torcido en recto. ¿Saben por qué decidí buscar esta frase para la charla? De hecho, si son cinematográficos o lectores, hay una miniserie que lleva como título Los renglones torcidos de Dios. De hecho, es una novela y la serie es española. Y la serie demarca que hay un sanatorio y que dentro del sanatorio, pues ¿qué hay? Pues personas con problemas de personalidad. Pero dice la historia que dentro del sanatorio hay locos, hay perdidos, hay abandonados, hay maniáticos, esquizofrénicos, personas que sufren con depresión, hay asesinos. Y la serie muestra que todo lo que está ahí está torcido y está mal. Y la autora, teniendo en cuenta esta frase de Santa Teresa, de que Dios escribe recto en los renglones torcidos, tomó la decisión de llamar su serie así. De aunque junten toda la maldad, aunque escojan toda la maldad del mundo, todo el dolor del mundo y lo atrapen en un lugar, ahí también está la gracia de Dios. Y esto me causó mucho más impacto, porque cuando finaliza la historia vemos dos cosas. Vemos que Judá, después de toda la maldad que había hecho, se arrepintió
y dijo: ella es más justa que yo. Y después, al finalizar, vemos que dice que nacieron los gemelos y lo llamaron Fares o Fares. De una historia tan cruda, tan dolorosa, tan injusta, aparece Mateo 1:3, que es la genealogía de Jesús, en donde dice: Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Me equivoqué, perdón. Sera, sí. La mujer que fue olvidada, el hombre que tomó malas decisiones, la historia que parecía equivocada, el capítulo más incómodo del Génesis, Dios lo convierte en el cimiento del nacimiento del Salvador. Yo no sé si a usted lo sorprende, pero la Biblia dice que lo vil y menospreciado me ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. En la genealogía encontramos que Fares viene del linaje o antecede el linaje a Jesús. Yo no sé si no lo logran entender todavía, pero todo lo que han dicho de ti, todas tus malas decisiones, quizás esa injusticia que ha intentado acabar con tu vida, a Dios no le importa, porque tu futuro está lleno de esperanza. No, creo que no lo están entendiendo todavía. Amigos, si hubo maldad en tu familia, si dices: imposible que esa familia llegue a los pies de Cristo, ahí es donde Dios proclama salvación a través de Jesús. En eso que no puedes ver en este momento, en lo imposible, en el dolor, en la guerra, en el abandono, ahí es donde Dios firma salvación para tú y tu familia. A mí me quebrantó el corazón. No sé si porque ya soy viejo y soy más sensible, pero ver una historia como estas, en donde Dios dice que le quita la vida a un hombre por ser malo, en donde los mismos hombres son injustos con una mujer, en donde una mujer se expone para obtener su promesa y se hace pasar y la llaman prostituta, que en medio de esta historia en donde sus palabras no son tan chéveres y bonitas, Dios elija poner a su hijo. Dios no está esperando que seas perfecto, porque el perfecto ya vino y se llama Jesús. Dios está haciendo una invitación en esta mañana. Dios simplemente quiere que te dejes abrazar por su gracia, porque su amor es inmerecido, es inagotable. Dios te ama así seas orgulloso. Dios te ama aunque tú no bajes la cabeza cuando lo vayas a orar. Él te sigue amando. Sí, del linaje de esta familia surgió el Salvador, que no puede surgir de tu familia. Es que su gracia no es nada más, es su amor. No es tu actitud, no es tu manera de hablar, de leer la Biblia, de predicar. Es su amor, es su gracia inmerecida. Él ama tu vida y quiere que tu familia llegue a los pies de Cristo. Él lo quiere. Simplemente déjate abrazar por su gracia.
Él no te está pidiendo que vayas de rodillas a Israel, o a Pakistán, o a Morro Rico. Él solo quiere tu corazón. Él quiere tu familia unida. Él ama a tu papá, ama a tu mamá, a tus hermanos. Y si estás solo y si no tienes familia acá, no sabes cuánto Dios te ama, porque eligió un día para ti y para recordarte que eres amado, que eres escogido, que no estás solo, que no estás sola, que aunque la vida fue injusta contigo, Él te sostiene. Y finalizo con Isaías 61:3. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Y escuchen, ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Pero hay otra versión que dice: Él los renombrará como robles de justicia, plantados por Dios para mostrar su gloria. No sé si te gustaría acompañarme de pie. Y levantas tus manitos y dices: Señor, aquí estoy. No sé cómo, no sé por qué, pero aquí está mi vida. Tu gracia que hace bien sin ver a quién. Iglesia, gracias por haberte conectado. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Gracias también por tus donaciones, porque a través de eso podemos extendernos como iglesia. Así que en una próxima ocasión nos veremos y esperamos que este mensaje esté llegando a tu corazón. Chao, chao.